Una brisa fría, cargada con el inconfundible aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición, se coló por las rendijas de la vieja casona abandonada en las afueras de la ciudad. Las maderas crujían bajo el peso invisible del tiempo y la humedad, un lamento sordo que parecía emanar de las propias entrañas de la casa. Para los lugareños, aquel lugar era conocido simplemente como la Casa de los Lamentos, un nombre susurrado con una mezcla de temor y respeto, un recordatorio constante de la tragedia que allí se había desatado hace casi un siglo. La historia se contaba en voz baja, al calor de las fogatas en las noches sin luna, transmitida de generación en generación como una advertencia tácita. Se hablaba de Elena, una joven de belleza singular y espíritu alegre, que había llegado a la región acompañando a su esposo, un próspero comerciante de caucho. La felicidad de la pareja, sin embargo, fue efímera. La ambición y la codicia de otros hombres, cegados por los celos y el deseo de las riquezas del comerciante, culminaron en un acto de brutal violencia. Una noche oscura y tormentosa, irrumpieron en la casa, despojando al hombre de su vida y a Elena de su felicidad. Según la leyenda, Elena presenció el asesinato de su esposo, escondida en un rincón oscuro, su corazón latiendo con un terror helado. Los asesinos, creyéndola muerta o desaparecida, saquearon la casa y se marcharon, dejando tras de sí un reguero de sangre y desesperación. Pero Elena no había muerto. Su cuerpo estaba maltrecho, su alma herida de muerte, pero un fuego oscuro de venganza comenzó a arder en su interior. Se dice que Elena murió poco después, consumida por el dolor y la sed de justicia. Pero su espíritu, incapaz de encontrar descanso, quedó atrapado en las paredes de la casona, un espectro doliente clamando por retribución. Los primeros en sentir su presencia fueron los propios asesinos, quienes uno a uno encontraron horribles finales, accidentes inexplicables que la gente del pueblo atribuía a la maldición de la casa. Con el paso de los años, la casona quedó abandonada, evitada por todos. Se decía que por las noches se escuchaban susurros lastimeros, el eco del llanto de una mujer y el arrastrar de cadenas invisibles. Algunos valientes, o incautos, que se atrevieron a acercarse, regresaban pálidos y temblorosos, incapaces de articular lo que habían presenciado. Hablaban de una presencia fría, de sombras que se movían sin causa aparente y de una sensación opresiva que les dificultaba respirar. Javier, un joven aventurero y escéptico de las leyendas locales, llegó al pueblo con la intención de desmentir las historias de fantasmas. Le fascinaba la vieja casona, su aire de misterio y decadencia. A pesar de las advertencias de los lugareños, decidió pasar una noche en su interior, armado con una linterna y una cámara, dispuesto a demostrar que todo era producto de la superstición y la imaginación. Al caer la noche, Javier se adentró en la casona. El silencio era denso, solo interrumpido por el susurro del viento entre las ramas de los árboles que rodeaban la propiedad y el ocasional crujido de la madera bajo sus pies. El aire se sentía pesado, cargado de una humedad pegajosa y un olor rancio a polvo y olvido. De repente, un susurro débil llegó a sus oídos, un lamento apenas audible que parecía provenir de las paredes. Javier se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Intentó racionalizarlo, atribuyéndolo al viento o a su propia sugestión, pero el susurro se hizo más claro, más definido, como si alguien estuviera llorando en la habitación contigua. Con cautela, se acercó a la puerta entreabierta. Al asomarse, no vio nada, solo la oscuridad profunda de otra habitación. Pero el llanto se intensificó, un sollozo desgarrador que le heló la sangre. Una sensación de profunda tristeza y dolor lo invadió, como si estuviera sintiendo en carne propia la angustia de aquel espíritu invisible. Retrocedió tambaleándose, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. La temperatura en la habitación había descendido bruscamente, y podía ver su propio aliento condensándose en el aire. Una sombra comenzó a moverse en la esquina del salón, una figura oscura y amorfa que parecía tomar forma lentamente. El miedo, un sentimiento primario y paralizante, se apoderó de Javier. Ya no había lugar para la razón o el escepticismo. Lo que estaba presenciando desafiaba toda lógica y explicación. La sombra se hizo más definida, adoptando la silueta de una mujer, una figura esbelta y vestida con ropas antiguas y desgarradas. Un rostro pálido y demacrado surgió de la oscuridad, con ojos hundidos que brillaban con una intensidad espectral. Javier sintió una presión invisible en el pecho,
como si el aire se estuviera volviendo denso y opresivo. El llanto se convirtió en un gemido lastimero, cargado de dolor y rabia. La figura espectral comenzó a moverse hacia él, flotando sobre el suelo sin hacer el menor ruido. Javier intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Sus piernas se sintieron como plomo, incapaces de responder a la orden de huir. A medida que el espectro se acercaba, Javier pudo percibir un aura de tristeza y venganza que emanaba de él. Sintió el peso de la tragedia que había ocurrido en aquella casa, el sufrimiento de Elena, la injusticia de su muerte, y comprendió, con un terror visceral, que su espíritu aún buscaba retribución. La figura se detuvo a pocos metros de él, sus ojos brillantes fijos en los suyos. Javier pudo sentir una frialdad penetrante que lo calaba hasta los huesos. Un susurro helado llegó a sus oídos, una voz femenina y doliente que pronunció su nombre con una entonación acusadora. «¿Tú? ¿Estás aquí?» Javier finalmente logró reaccionar, impulsado por un instinto de supervivencia. Se giró y corrió hacia la puerta, tropezando con los escombros y los muebles caídos. La sensación de la presencia espectral lo seguía de cerca, como una sombra pegajosa que lo envolvía en un sudario de terror. Salió tambaleándose de la casona, sintiendo el aire fresco de la noche como un bálsamo en su piel helada. Corrió sin detenerse, sin mirar atrás, hasta que sus pulmones ardían y sus piernas flaqueaban. No se detuvo hasta llegar al pueblo, donde buscó refugio y compañía, incapaz de articular las horribles imágenes que aún danzaban ante sus ojos. A la mañana siguiente, Javier abandonó la ciudad sin mirar atrás, dejando atrás su escepticismo y su afán de aventura. Nunca más volvió a cuestionar las leyendas locales. Había experimentado en carne propia la presencia vengativa de Elena, el espíritu atormentado que aún vagaba por los restos de su hogar, clamando justicia desde el más allá. La Casa de los Lamentos permaneció en pie, silenciosa y sombría, un monumento a la tragedia y un recordatorio constante de que algunas heridas son tan profundas que trascienden la muerte, dejando tras de sí un legado de terror y venganza que perdura a través del tiempo. Y en las noches oscuras y tormentosas, los lugareños aún susurran el nombre de Elena, la mujer que se convirtió en leyenda, el espíritu vengativo que nunca encontró la paz. Su llanto, dicen, aún se puede escuchar en el viento que atraviesa las ruinas de su antigua morada, un lamento eterno que hiela el alma de aquellos que se atreven a acercarse demasiado. La venganza de Elena era paciente, implacable, tejida en el tejido mismo de la casa, esperando a la siguiente alma desprevenida que osara perturbar su eterno sufrimiento. Y aquellos que escuchaban su lamento sabían, en lo más profundo de su ser, que la Casa de los Lamentos nunca entregaría por completo a sus muertos.